Prepárense para una revelación que pondrá de cabeza todo lo que creen saber sobre la mafia. Imaginen una organización de la que apenas han oído hablar, pero que controla el 80% del mercado europeo de la cocaína y genera unos 60.000 millones de dólares al año. Una hermandad cuyo poder se extiende desde las montañas calabresas hasta el continente australiano, desde los puertos de Rotterdam hasta las profundidades de las selvas colombianas. Mientras el mundo entero se fascinaba con la Cosa Nostra siciliana y romantizaba Corleone, mientras Hollywood producía trilogías sobre El Padrino, en la sombra se tejía la historia de una fuerza mucho más aterradora y poderosa. ¿Y si les dijera que la mafia más peligrosa del planeta no es la que han visto en las películas? Que el verdadero imperio del crimen no se erigió en Sicilia, sino en la región más empobrecida de Italia, donde lazos de sangre son más fuertes que cualquier juramento y la traición se paga con la aniquilación de 3 generaciones familiares? Hoy desvelaremos la auténtica saga de la 'Ndrangheta, la mafia calabresa que ha eclipsado a todos sus rivales, creando un imperio criminal sin parangón en la historia del crimen organizado. Y en el corazón de esta narrativa encontraremos a un hombre que, durante 16 largos años, se ocultó a plena vista, trabajando como un humilde pizzero en una tranquila ciudad francesa. Edgardo Greco, un asesino que disolvía los cuerpos de sus víctimas en ácido. Para comprender quién llegó a ser Edgardo Greco y por qué su historia es tan trascendental, es indispensable remontarse a los orígenes. A finales del siglo XIX, cuando la Italia unificada apenas comenzaba a consolidarse como nación y las regiones del sur permanecían al margen del desarrollo económico, en la punta de la bota italiana comenzaba a gestarse una fuerza destinada a redefinir el panorama criminal global. La Calabria de los años 80 del 1800 no era la Sicilia idílica y romantizada, con sus olivares y viñedos. Era una región agreste, montañosa, aislada del resto de Italia por los montes de Aspromonte, donde las carreteras eran prácticamente inexistentes y el poder estatal operaba solo de forma nominal. Fue allí, en las hacinadas prisiones de las ciudades costeras de Reggio Calabria, Palmi y Locri, entre los reclusos, donde se formaron las primeras estructuras de lo que, más tarde, sería conocido como la 'Ndrangheta. El nombre mismo de la organización proviene de la palabra griega andragatia, que se traduce como heroísmo o valor. Sin embargo, existe otra versión que sugiere su origen en una expresión dialectal calabreso-griega que significa sociedad de valientes. Ya en su denominación subyace la ideología principal. No se trata simplemente de un grupo criminal, sino de una hermandad de guerreros unidos por la sangre y el honor. En las prisiones calabresas de los años 80 del 1800, los reclusos, muchos de ellos cumpliendo condenas por bandidaje y secuestros, oficios tradicionales en la empobrecida Calabria de la época, forjaron una estructura jerárquica rígida con claras normas de iniciación, un sistema de rangos y un código de conducta más estricto que cualquier ley estatal. Las primeras pruebas documentales sobre la existencia de la 'Ndrangheta se remontan a 1889, cuando en la ciudad de Palmi se inició un proceso judicial contra un grupo de 25 acusados, señalados como miembros de una sociedad secreta a la que los lugareños denominaban 'Ndrangheta o 'Ndrangheta. Los documentos del proceso describían una compleja estructura organizativa con 3 niveles de iniciación: Picciotto, novicio; camorrista, miembro de pleno derecho; y camorrista de sangre, miembro de sangre, quien tenía la facultad de ordenar asesinatos. Ya entonces, a finales del siglo XIX, la estructura se asemejaba a una jerarquía militar con una clara cadena de mando y una obediencia incondicional a los superiores. El juicio de los años 1889 a 1890 en Palmi culminó con la condena de la mayoría de los imputados, pero esto no desarticuló la organización. Por el contrario, la persecución judicial solo reforzó la solidaridad interna y la obligó a sumergirse aún más en la clandestinidad. La Calabria de finales de siglo era un terreno fértil para el florecimiento de la mafia. Las estadísticas económicas de aquel periodo pintan un panorama sombrío. Aproximadamente el 60% de la población vivía por debajo del umbral de la pobreza, los campesinos sin tierra constituían la mayoría de los habitantes, y la tasa de analfabetismo en algunas zonas alcanzaba el 80%. Cuando en 1861 se produjo la unificación de Italia, las regiones del sur, incluida Calabria, fueron simplemente anexadas por las regiones industriales del norte sin tener en cuenta sus particularidades.
El nuevo Estado introdujo impuestos elevados, el servicio militar obligatorio y reformas agrarias que golpearon a la ya empobrecida población. Como respuesta, en las montañas de Aspromonte floreció el bandidaje. Los secuestros de ricos terratenientes para obtener rescate se convirtieron en un fenómeno masivo. Hacia 1900, en Calabria se registraban anualmente alrededor de 150 a 200 secuestros, lo que triplicaba las cifras de Sicilia. Pero la 'ndrangheta se diferenciaba de la Cosa Nostra siciliana por un principio fundamental: el vínculo de sangre. Si la mafia siciliana se basaba en el principio territorial y admitía la entrada de extraños a través de una ceremonia de iniciación, la organización calabresa se fundamentaba exclusivamente en clanes familiares, las ndrins. Cada ndrina unía a parientes de sangre, padres, hijos, hermanos, primos. Solo podía ingresar a la organización aquel que llevara en sus venas la correcta sangre calabresa. Este principio hacía que la 'ndrangheta fuera prácticamente impenetrable a la infiltración de agentes de policía y a los traidores. ¿Cómo se puede traicionar a la propia familia sabiendo que no solo uno mismo, sino también los hijos y los hijos de los hijos serán asesinados? A principios de los años 50, la 'ndrangheta seguía siendo predominantemente un fenómeno calabrés, controlando secuestros de personas, extorsiones y contrabando en su región de origen. Pero la Italia de posguerra cambiaba rápidamente y con ella se transformaba la mafia calabresa. El milagro económico de los años 50 y 60 provocó una migración masiva de sureños al norte industrial, a Milán, Turín, Génova. Según datos del ISTAT, el Instituto Nacional de Estadística, desde 1955 hasta 1971, aproximadamente 4 millones de personas se trasladaron del sur de Italia al norte, de las cuales alrededor de 800.000 eran de Calabria. Y junto a los trabajadores honestos que buscaban una vida mejor, clanes enteros se trasladaron al norte. No fue una migración caótica, sino una estrategia de colonización bien planificada. Los clanes familiares enviaban a los hijos menores al norte con instrucciones claras: establecerse en las ciudades industriales, asumir el control de los contratos de construcción, infiltrarse en los sindicatos, crear redes para el lavado de dinero. A finales de los años 60, las ndrin se habían arraigado firmemente en Lombardía, Piamonte y Liguria. En 1975 se registró por primera vez la actividad de los clanes calabreses en Milán, donde controlaban el mercado mayorista de frutas y verduras de Ortomercato. Aparentemente un nicho modesto, pero precisamente a través de él se movían millones de liras de ingresos ilegales, y el control sobre los mercados de alimentos otorgaba poder sobre los precios y los suministros en toda Lombardía. Pero la verdadera transformación comenzó con la emigración fuera de Italia. En los años 50 y 60, decenas de miles de calabreses partieron hacia Alemania, Bélgica, Francia, como Gastarbeiter, trabajadores invitados, a Australia y Canadá, en busca de una vida mejor. Según el censo australiano de 1971, en el país vivían alrededor de 120.000 italianos de origen calabrés, la mayoría de los cuales se estableció en Melbourne y Sydney. En Canadá, la diáspora calabresa se concentró en Toronto, donde para 1980 había alrededor de 60.000 personas procedentes de Calabria. Alemania recibió aproximadamente 150.000 trabajadores calabreses que se asentaron en los centros industriales de la cuenca del Ruhr y Baden-Württemberg, y dondequiera que llegaran los calabreses, les seguía la 'ndrangheta. La estructura de las ndrine, basada en el vínculo de sangre, resultó perfectamente adaptada a la expansión internacional. En Australia surgieron las primeras locales, secciones locales de las familias calabresas que para los años 70 controlaban el mercado de la marihuana en Melbourne y Sydney. Una operación de la policía del estado de Victoria en 1977 reveló que al menos 14 familias calabresas estaban vinculadas al cultivo y la distribución de cannabis, con un volumen de negocios anual de aproximadamente 20 millones de dólares australianos. En Canadá, en la zona de Woodbridge, cerca de Toronto, se establecieron representantes de poderosos clanes calabreses que tomaron el control de los contratos de construcción y comenzaron a lavar dinero a través de negocios legales. Un elemento clave de la fortaleza de la 'ndrangheta era su estructura única. A diferencia de la Cosa Nostra siciliana, donde existía una comisión, un órgano de gobierno supremo que coordinaba las acciones de las familias,
La 'Ndrangheta funcionó durante mucho tiempo como una federación de clanes completamente autónomos. Cada familia controlaba su propio territorio, manejaba sus propios negocios y tomaba decisiones de forma independiente. El único factor unificador era el código de honor y los rituales de iniciación, transmitidos de generación en generación. Un nuevo miembro pasaba por la ceremonia del bautismo. Un bautismo de sangre, durante el cual se le hacía una incisión en el brazo, y su sangre se mezclaba con la de su padrino, para simbolizar un lazo eterno. La jerarquía dentro de la Andrina estaba estrictamente regulada. En la cúspide se encontraba el capo bastone, el jefe del clan, generalmente el hombre más anciano de la familia. Debajo de él estaban los maestros de jornada, responsables de operaciones específicas. Luego los camorristas, miembros de pleno derecho. Y finalmente los pichiotti, jóvenes combatientes aún no completamente iniciados. Pero también existía un nivel secreto y superior, el criminale, la élite de la 'Ndrangheta, cuyos miembros coordinaban las acciones de diversas ndrine y resolvían cuestiones estratégicas. Las fuerzas del orden italianas solo supieron de la existencia del criminal en 2010, después de una operación a gran escala de la que hablaremos más adelante. En los años 70 hubo un giro que cambió para siempre el alcance de las actividades de la 'Ndrangheta. La organización entró en el negocio del tráfico de cocaína. Si antes las principales fuentes de ingresos eran los secuestros de personas, la extorsión y el contrabando de cigarrillos, la aparición de la ruta de la cocaína desde América del Sur abrió perspectivas que los capos calabreses nunca habrían podido soñar. Los primeros contactos con los carteles colombianos se establecieron a través de la diáspora calabresa en Venezuela y Argentina, donde desde principios del siglo XX vivían decenas de miles de emigrantes de Calabria. A finales de los años 70, la 'Ndrangheta estableció suministros directos de cocaína desde Colombia a través del puerto de Gioia Tauro, el terminal de contenedores más grande del Mediterráneo, situado en el corazón de Calabria. Gioia Tauro, inaugurado en 1995, pero utilizado por los clanes calabreses mucho antes de su lanzamiento oficial, se convirtió en la puerta de entrada de la cocaína sudamericana a Europa. A través de este puerto pasaban anualmente alrededor de 3 millones de contenedores, e incluso con el control más meticuloso, la aduana solo podía inspeccionar entre el 2 y el 3% de las cargas. Esto creaba condiciones ideales para el contrabando. Según estimaciones de la DEA, a principios de los años 80, a través de los canales calabreses llegaban a Europa aproximadamente entre 15 y 20 toneladas de cocaína al año, una cifra que a finales de la década ascendió a entre 50 y 70 toneladas. Pero la creciente riqueza y el poder generaban inevitablemente conflictos. A finales de los años 80, Calabria se transformó en un campo de batalla entre diferentes ndrine, cada una de las cuales intentaba expandir el control sobre territorios lucrativos y rutas de tráfico de cocaína. La provincia de Cosenza, situada en la parte norte de Calabria, se convirtió en el epicentro de la guerra de mafia más sangrienta en la historia de la región. Allí, en una ciudad con una población de aproximadamente 70.000 personas, se enfrentaron los intereses de dos poderosas coaliciones de clanes y las calles de Cosenza se tiñeron de sangre. Por un lado estaba el clan Pinocena, que controlaba una parte significativa del territorio urbano y tenía fuertes lazos con los proveedores colombianos de cocaína. Sena, un capo carismático y despiadado, había construido su imperio sobre el tráfico de drogas y la extorsión, manteniendo bajo control los contratos de construcción y las compras municipales. Su organización contaba con aproximadamente 80 a 100 miembros afiliados y controlaba los barrios del norte de Cosenza. Por el otro lado se encontraba la coalición de clanes Perna-Prano, una unión de varias familias calabresas que tradicionalmente dominaban la parte sur de la provincia y ambicionaban expandir su influencia. Esta coalición estaba más descentralizada, pero no por ello era menos peligrosa. Cada ndrina que formaba parte de ella poseía sus propios recursos y su propia disposición a la violencia. La chispa que encendió el polvorín estalló en 1989. El conflicto comenzó con un incidente típico del mundo mafioso. Una disputa por el reparto de las ganancias de una partida de cocaína que había llegado a través de Gioia Tauro. Según los testimonios de Pentiti, mafiosos arrepentidos que declararon en las investigaciones, un representante del clan Sena se negó a pagar la parte prometida a la familia Perna por la ayuda en la organización del transporte de un cargamento de aproximadamente 200 kilogramos
que a precios de 1989 ascendía a un valor mayorista de entre 8 y 10 millones de dólares. El insulto fue público, y en el mundo de la 'ndrangheta, donde el honor es más valioso que el dinero, tal desprecio no podía quedar impune. El primer homicidio ocurrió en marzo de 1989. La víctima fue el hermano menor de uno de los capos del clan Sena. Fue asesinado a tiros en la entrada de su propia casa en las afueras de Cosenza. Fue un asesinato ritual, cuyo mensaje no era solo la eliminación de un enemigo, sino una demostración de desprecio. El cuerpo fue dejado en el umbral para que la familia lo encontrara por la mañana. La respuesta no se hizo esperar. 2 semanas después, 2 miembros de la familia Perna fueron asesinados mientras viajaban en automóvil por la carretera estatal 107 que conecta Cosenza con la costa. Su automóvil fue acribillado a balazos de Kalashnikov, un arma que a finales de los años 80 se había convertido en el instrumento estándar de los sicarios calabreses, desplazando a las tradicionales escopetas. A partir de este momento, la violencia adquirió un carácter de avalancha. Según los Carabinieri, solo en 1989, en la provincia de Cosenza, se registraron 47 homicidios relacionados con la guerra de mafia, lo que representaba un nivel de violencia sin precedentes para la región. En 1990 esta cifra subió a 63 homicidios y en 1991 alcanzó el pico de 78 homicidios, en promedio un homicidio mafioso cada 4 o 5 días. Esto sin contar los intentos de asesinato, las heridas y las desapariciones. Personas cuyos cuerpos nunca fueron encontrados, disueltos en ácido o sepultados en las montañas de Sila, las estribaciones de los Apeninos cubiertas de densos bosques al este de Cosenza. El contexto socioeconómico de Cosenza entre finales de los años 80 y principios de los 90 agravó la situación. La provincia seguía siendo una de las más pobres de Italia. La tasa de desempleo superaba el 20%, el desempleo juvenil alcanzaba el 45% y las instituciones estatales estaban casi ausentes en la vida cotidiana de los ciudadanos. En tales condiciones, las ndrangheta se convertían en un poder paralelo, ofreciendo trabajo, protección y apoyo social, naturalmente, a cambio de una lealtad y un silencio absolutos. La omertà, la ley del silencio, en Calabria era más rígida que en cualquier otra parte de Italia. Según las estadísticas, en el periodo de 1989 a 1992, las investigaciones sobre los homicidios mafiosos en Cosenza se resolvieron solo en el 12% de los casos. Los testigos se negaban a declarar, los familiares de las víctimas no presentaban denuncias y la policía simplemente no tenía suficiente información para construir los casos. Fue precisamente en esta atmósfera de violencia absoluta, donde la vida humana no valía nada y la ley de la calle prevalecía sobre el derecho estatal, donde se formó Edgardo Greco, un joven combatiente de la coalición Perna-Prano, que pronto se convertiría en uno de los sicarios más peligrosos de esta guerra. Edgardo Greco nació en Calabria a finales de los años 50. La fecha exacta de su nacimiento sigue siendo objeto de diferentes versiones, pero según los documentos de Interpol y del Ministerio de Justicia italiano, nació presumiblemente en 1959. Su familia procedía de un pequeño pueblo en la provincia de Cosenza, uno de esos lugares donde el Estado existía solo nominalmente, y el poder real pertenecía a las ndrangheta locales. Poco se sabe de la infancia y juventud de Greco. Los mafiosos calabreses ocultan cuidadosamente su biografía, y los documentos oficiales sobre él son escasos. Pero lo principal es conocido. Nació en una familia ligada a la 'ndrangheta, lo que determinó automáticamente su destino. En Calabria no se elige entrar en la mafia. Si se nace en la familia correcta, la mafia se convierte en su vida desde la infancia. A principios de los años 80, el joven Greco ya estaba profundamente integrado en la estructura de la coalición Perna-Prano. Esta alianza representaba la unión de varias ndrangheta calabresas, cada una de las cuales controlaba territorios específicos y tipos de actividad en la provincia de Cosenza y las áreas circundantes. La familia Perna dominaba tradicionalmente el sector de la extorsión y el control de los contratos de construcción, mientras que el clan Prano se especializaba en el tráfico de cocaína y tenía fuertes lazos con los proveedores de América del Sur. La coalición también incluía varias ndrangheta más pequeñas, unidas por lazos de sangre a las familias principales, creando una red que contaba a finales de los años 80 con aproximadamente 200 a 250 miembros afiliados.
Greco se distinguía entre los soldados comunes de la coalición. No era ni un capo ni un estratega. Su papel era mucho más específico y brutal. Sus compañeros de la organización y, posteriormente, los investigadores le asignaron un apodo que caracterizaba exactamente su función: Prison Killer, asesino de prisión. Este apodo tenía un doble significado. Por un lado, reflejaba su disposición a cometer homicidios incluso en condiciones de máximo peligro y control, incluidas las prisiones, donde muchos se consideraban seguros. Por otro lado, indicaba su rol como ejecutor de las operaciones más sucias y arriesgadas, aquellas por las que, en caso de fracaso, inevitablemente seguiría la cadena perpetua. En la jerarquía de la coalición Perna-Prano, Greco ocupaba la posición de Mastro di Giornata, responsable de operaciones específicas para eliminar enemigos. No era el nivel más alto del poder, pero sí una posición de importancia crítica en tiempos de guerra, cuando el éxito de la organización dependía de la capacidad de eliminar rápida y eficazmente las amenazas. Según los testimonios de Pentiti, que declararon en los años 90 y 2000, Greco era el hombre al que se recurría cuando era necesario llevar a cabo un asesinato que requería una crueldad particular o cuando la víctima estaba bien protegida. No actuaba solo. Bajo su mando había un pequeño grupo de sicarios, generalmente de 3 a 4 personas, especializados en secuestros, torturas y eliminación de objetivos. Hacia 1990, cuando la guerra entre los clanes Sena y Perna-Prano entró en su fase más sangrienta, Greco ya tenía en su haber varios homicidios, aunque el número exacto de víctimas antes de 1991 es imposible de establecer, pues la mayoría de los casos nunca se resolvieron. Los documentos de la investigación, que estuvieron disponibles después de su arresto en 2023, indican que participó en al menos 3 episodios documentados de violencia en los años 1989 a 1990, incluido un intento de asesinato de un miembro de un clan rival en septiembre de 1989, cuando la víctima sobrevivió, sufriendo 7 heridas de arma de fuego, pero se negó a testificar ante la policía. En otro caso, en el invierno de 1990, Greco habría participado en el secuestro y asesinato de un empresario local que se había negado a pagar el pizzo, la extorsión cobrada por la mafia a los empresarios. El cuerpo nunca fue encontrado. Los métodos de Greco se distinguían por su particular crueldad incluso para los estándares de la mafia calabresa. Testigos entre los Pentiti lo describieron como un hombre a sangre fría, capaz de llevar a cabo torturas sin el menor signo de emoción. En uno de los testimonios, brindado en 2007 por un exmiembro de la coalición Perna-Prano que se pasó al lado de la justicia, Greco fue caracterizado como un hombre sin piedad, que podía reír mientras la víctima moría. Este rasgo psicológico, la ausencia absoluta de empatía y la capacidad de racionalizar la violencia más monstruosa como trabajo, es típico de los asesinos profesionales de la mafia, pero incluso entre ellos Greco se distinguía por su fría profesionalidad. A finales de 1990, la situación en Cosenza había llegado al punto de ebullición. El clan Pino-Sena estaba perdiendo terreno. Una serie de intentos de asesinato exitosos por parte de la coalición Perna-Prano había dejado fuera de juego a varios lugartenientes clave, y las detenciones llevadas a cabo por los Carabinieri en el marco de la Operación Medusa, en octubre de 1990, habían debilitado las capacidades operativas de la organización. Aproximadamente 30 miembros del clan Sena fueron arrestados, acusados de homicidios, extorsiones y tráfico de drogas. Pero las detenciones no detuvieron la guerra. Al contrario, solo fortalecieron la ferocidad de los miembros que permanecieron en libertad de ambas coaliciones. En las cárceles continuaban los enfrentamientos, y en las calles de Cosenza los homicidios se sucedían con aterradora regularidad. Greco, en este punto, era uno de los militantes más activos de la coalición Perna-Prano. Su nombre aparecía cada vez con mayor frecuencia en los informes de los informantes de la policía, aunque las pruebas para su arresto aún eran insuficientes. La omertá funcionaba sin problemas, y ninguno de los testigos se atrevía a señalarlo. Pero en enero de 1991, Greco cometerá un crimen que se convertirá en un punto de inflexión en su biografía y en la historia del enfrentamiento entre los clanes. Un crimen tan cruel y a sangre fría que, incluso en los anales de la mafia calabresa, donde la violencia era el pan de cada día, destacaría por su atrocidad. Los hermanos Bartolomeo. Doble homicidio. 5 de enero de 1991. Stefano y Giuseppe Bartolomeo eran hermanos.
vinculados al clan Pino Sena, no figuras clave de la organización, pero lo suficientemente importantes como para que su eliminación enviara una clara señal al adversario. Stefano, el mayor de los hermanos, se encargaba de la recaudación del pizzo en los territorios controlados por el clan, desempeñando el papel de intermediario entre los recolectores callejeros y la cúpula de la organización. Giuseppe, el menor, era chofer y guardaespaldas de uno de los lugartenientes de Sena. Ambos vivían en Cosenza, ambos conocían las reglas del juego, ambos entendían que en tiempos de guerra, cada día podía ser el último. Pero ni siquiera ellos esperaban cuán sofisticada y cruel sería su ejecución. La mañana del 5 de enero de 1991 comenzó como un día de invierno cualquiera en Cosenza. La temperatura rondaba los 8 grados centígrados. Llovía ligeramente, un clima típico del invierno calabrés. Los hermanos Bartolomeo recibieron un mensaje de un hombre en quien confiaban, un informante que supuestamente trabajaba para ambas partes del conflicto y proponía organizar un encuentro para negociar una tregua. Era una técnica estándar de la mafia calabresa, atraer a la víctima con el pretexto de una reunión importante o un negocio ventajoso, bajar la guardia y luego golpear. Los hermanos, a pesar de la cautela, aceptaron. Quizás realmente creyeron en la posibilidad de negociaciones, quizás simplemente subestimaron el peligro. La reunión se fijó en el barrio comercial de Cosenza, en una pequeña pescadería en Vía Popilia, una calle transitada diariamente por cientos de personas, lo que teóricamente debería haber garantizado la seguridad. Edgardo Greco, junto con un grupo de militantes, presumiblemente de 3 a 4 personas, llegó a la tienda con antelación. Según la reconstrucción de las investigaciones, publicada en las actas judiciales de 2006, se hicieron pasar por compradores o socios del dueño de la tienda, quien o estaba ligado a la 'ndrangheta o simplemente tenía miedo de negarse. Cuando hacia el mediodía los hermanos Bartolomeo entraron en el local, las puertas se cerraron tras ellos, y la trampa se activó. Lo que sucedió a continuación se convirtió en uno de los episodios más brutales en la historia de la guerra de mafia calabresa. Greco y sus cómplices se abalanzaron sobre los hermanos con barras de hierro. No hubo disparos, ni una ejecución rápida, sino una paliza. Metódica, prolongada, mortal. Stefano y Giuseppe fueron golpeados en la cabeza, en el cuerpo, rompiéndoles los huesos, destrozándoles el cráneo. Los testigos interrogados muchos años después, cuando algunos miembros de la coalición comenzaron a colaborar con la investigación, describieron los sonidos que provenían de la tienda. Golpes sordos, gritos que gradualmente se apagaban. El asesinato duró, según diversas estimaciones, de 15 a 20 minutos. No fue solo la eliminación de enemigos, fue una demostración de poder absoluto, un mensaje al clan Sena. Podemos matarlos en cualquier lugar, de cualquier manera, y nadie nos detendrá. Cuando los hermanos Bartolomeo dejaron de dar señales de vida, comenzó la segunda fase de la operación. La ocultación de las pruebas. Los cuerpos no podían dejarse en la escena del crimen. Fueron envueltos en una lona o en una película de plástico, sacados por la parte trasera y cargados en una furgoneta que esperaba en una calle cercana. Los cuerpos fueron luego transportados fuera de la ciudad, a uno de los numerosos lugares aislados en las montañas de Sila o en la costa, donde los mafiosos calabreses tradicionalmente sepultaban a sus víctimas. El lugar exacto del entierro permaneció desconocido durante varios años, un método clásico de la 'ndrangheta, cuando la desaparición de una persona deja a los familiares en una angustiosa incertidumbre, y las investigaciones sin un cuerpo no pueden iniciar un caso de homicidio. La desaparición de los hermanos Bartolomeo fue denunciada por sus familias el 6 de enero de 1991, un día después del asesinato. Los carabinieri iniciaron una investigación, pero se encontraron en un callejón sin salida. No había testigos, los cuerpos no fueron encontrados, las pruebas eran inexistentes. El dueño de la pescadería afirmó no haber visto ni oído nada. Incluso los comerciantes vecinos no recordaban nada. La omertá funcionaba a la perfección. Formalmente se trataba de un caso de personas desaparecidas, aunque todos, la policía, las familias de las víctimas y los habitantes de Cosenza, entendían que los hermanos estaban muertos. En el archivo de los carabinieri aparecieron otros 2 nombres en la larga lista de víctimas de la guerra de mafia cuyos cuerpos nunca fueron encontrados. Pero la historia no terminó ahí. En 1994,
3 años después del asesinato, la coalición Pernaprano tomó una decisión que demuestra el nivel paranoico de cautela de la mafia calabresa. Incluso los cuerpos, sepultados en lugares remotos, representaban una amenaza potencial. Podían ser descubiertos por casualidad, o alguien de la organización podía revelar su ubicación a cambio de un acuerdo con los investigadores. Por ello, los capos ordenaron exhumar los restos de los hermanos Bartolomeo y destruirlos definitivamente. Greco fue nuevamente involucrado en esta operación. Los cuerpos fueron desenterrados y luego disueltos en ácido, un procedimiento que requiere tiempo, contenedores especiales y conocimientos de química, pero que garantiza la completa destrucción de las huellas biológicas. El uso de ácido para destruir los cuerpos se convirtió en una característica distintiva de la mafia calabresa en los años 90. A diferencia de la Cosa Nostra siciliana, que a veces dejaba los cuerpos a la vista como advertencia, la 'Ndrangheta prefería la desaparición completa de las víctimas. Esto cumplía un doble propósito. Por un lado, la ausencia del cuerpo dificultaba el trabajo de los investigadores y hacía prácticamente imposible iniciar un caso de homicidio. Por otro lado, el hecho mismo de la desaparición generaba miedo e incertidumbre que eran más poderosos que cualquier ejecución pública. Las familias de las víctimas durante décadas vivieron con la esperanza de que sus parientes pudieran estar vivos, aunque en el fondo de su corazón conocían la verdad. La operación de destrucción de los cuerpos de los hermanos Bartolomeo transcurrió sin contratiempos. A finales de 1994, de Stefano y Giuseppe no quedaba ninguna huella física. Simplemente dejaron de existir, transformándose en nombres en los archivos policiales y en dolorosos recuerdos de los familiares. Edgardo Greco continuó operando en el territorio de Cosenza, ejecutando nuevas órdenes, participando en nuevas operaciones. La guerra entre los clanes iba disminuyendo gradualmente. Demasiadas personas habían muerto, demasiados capos habían sido arrestados y ambas partes estaban exhaustas. Pero para Greco, 1991 aún no había terminado. Faltaba aún otro crimen, que entraría en la acusación y se convertiría en una de las razones de su futura condena a cadena perpetua. Emiliano Mosciaro era un joven vinculado al clan Pinocena, aunque su papel en la organización seguía siendo secundario. En la jerarquía mafiosa ocupaba el escalón más bajo, realizaba pequeños encargos, entregaba mensajes, a veces participaba en la recaudación de extorsiones a los comerciantes locales. Tenía unos 25 años y, según los testimonios de quienes lo conocían, no era un criminal profesional en el pleno sentido de la palabra, sino más bien un joven involucrado en la órbita mafiosa a través de lazos familiares o por pertenencia territorial. En Calabria, tales destinos eran típicos. Si se crecía en cierta zona, si los parientes tenían tratos con la 'Ndrangheta, no había elección. O se formaba parte del sistema o se huía lo más lejos posible. En el verano de 1991, cuando la guerra entre los clanes aún continuaba, a pesar de la disminución de su intensidad en comparación con el pico de 1990, la coalición Pernaprano elaboró una lista de objetivos a eliminar. Mosciaro figuró en esta lista no porque representara una amenaza seria, sino porque su asesinato debía servir como otra señal al debilitado clan Sena. Ni siquiera los miembros más insignificantes de su organización están a salvo. Era una táctica de terror sistemático, destinada a desmoralizar completamente al adversario. La organización del intento de asesinato fue confiada a Edgardo Greco, un hombre que en ese momento ya se había consolidado como un ejecutor fiable y despiadado. La fecha exacta del intento de asesinato de Mosciaro varía en las fuentes disponibles, pero la mayoría de los materiales de investigación y los informes de los medios indican el periodo de julio a septiembre de 1991. Los detalles de la operación se reconstruyeron a partir de los testimonios de testigos y las confesiones de Pentiti, realizadas en los años siguientes. Greco y su grupo, compuesto por al menos 2 o 3 personas, siguieron a Mosciaro, estudiaron su rutina diaria, sus rutas de desplazamiento, sus puntos vulnerables. La preparación del intento de asesinato podía llevar varios días o incluso semanas. Los sicarios calabreses rara vez actuaban por impulso, prefiriendo minimizar los riesgos mediante una planificación meticulosa. El ataque tuvo lugar en la calle, en uno de los barrios de Cosenza, cuando Mosciaro caminaba o se encontraba cerca de su automóvil.
Las circunstancias exactas siguen siendo objeto de diferentes versiones. Según una de las reconstrucciones, basada en el testimonio de un miembro arrepentido de la coalición Perna-Prano, Greco abrió personalmente fuego con una pistola de calibre 9 milímetros, un arma estándar de los mafiosos italianos de aquella época. Se efectuaron varios disparos, al menos 2 de los cuales alcanzaron el objetivo. Mosiaro fue herido en el pecho y el abdomen, heridas graves, pero como se descubrió, no mortales. Lo que ocurrió después demuestra tanto la preparación profesional de Greco como un problema típico de los intentos de asesinato mafiosos de aquella época. La víctima sobrevivió. Quizás los sicarios entraron en pánico al escuchar las sirenas de la policía o al ver a testigos. Quizás decidieron que las heridas eran suficientes para una muerte garantizada y no remataron a la víctima en el lugar. En cualquier caso, Mosiaro fue trasladado al hospital de Cosenza con graves heridas de arma de fuego, donde recibió atención médica de urgencia. Los médicos lucharon por su vida durante varias horas, realizando operaciones para extraer los proyectiles y detener la hemorragia interna. El joven sobrevivió, aunque la recuperación requirió semanas y las consecuencias de las heridas le acompañarían el resto de su vida. Desde el punto de vista de la investigación, el intento de asesinato de Mosiaro debería haber representado un punto de inflexión, una víctima viva, capaz de identificar a los agresores y de testificar. Los carabinieri iniciaron inmediatamente una investigación. Interrogaron a Mosiaro en la habitación del hospital, intentaron averiguar los detalles del ataque y las identidades de los sicarios, pero se encontraron con un muro impenetrable de silencio. Mosiaro se negó a testificar. Afirmó no haber visto los rostros de los agresores, no saber quién y por qué le había disparado, y en general no poder ayudar en absoluto a la investigación. Este fue un ejemplo clásico de la omertá en acción. A pesar de ser víctima de un intento de asesinato, a pesar de estar postrado en una cama de hospital con heridas de arma de fuego, un miembro de la 'Ndrangheta prefería callar antes que recurrir al Estado en busca de protección o justicia. Las razones de tal comportamiento son obvias. En primer lugar, acudir a la policía habría convertido automáticamente a Mosiaro en un infame, un traidor, que sería asesinado no solo por los enemigos, sino también por su propia organización. El código de la omertá es absoluto. La colaboración con el Estado es una violación que conlleva la muerte, y a menudo no solo del propio traidor, sino también de los miembros de su familia. En segundo lugar, Mosiaro probablemente entendía que el Estado no podría garantizarle una protección a largo plazo. El programa de protección de testigos en la Italia de los años 90 estaba poco desarrollado, y la 'Ndrangheta tenía los recursos para encontrar y eliminar a quienes habían violado la ley del silencio, incluso si se escondían bajo nuevos nombres en otras ciudades. El silencio era la única forma de sobrevivir. Para Greco y la coalición Perna-Prano, la supervivencia de Mosiaro fue un molesto fracaso, pero no una catástrofe. El intento de asesinato había cumplido de todos modos su propósito. El clan Sena recibió otro recordatorio de su propia vulnerabilidad. La investigación se estancó debido a la falta de testimonios, y el caso fue archivado en la categoría de crímenes sin resolver. Greco permaneció en libertad, continuando con las órdenes de los capos de la coalición. Además del intento de asesinato de Mosiaro y el homicidio de los hermanos Bartolomeo, en 1991 el nombre de Greco fue relacionado con varios otros episodios criminales, aunque la mayoría de ellos permaneció sin probarse por falta de evidencias y testigos. Las estadísticas sobre homicidios en la provincia de Cosenza para 1991 pintan un panorama sombrío. 78 homicidios mafiosos registrados, lo que equivalía a un promedio de un asesinato cada 4 días y medio. Esto sin contar los intentos de asesinato en los que las víctimas sobrevivieron, como en el caso de Mosiaro, y las desapariciones, personas de las que nunca se encontraron sus cuerpos. Según estimaciones de investigadores del crimen organizado, el número real de víctimas de la guerra de mafia en Cosenza en el periodo de 1989 a 1992 podría haber alcanzado entre 200 y 250 personas, casi el doble de las estadísticas oficiales. Muchos cuerpos fueron disueltos en ácido, enterrados en las montañas o arrojados al mar, convirtiendo a sus dueños en fantasmas, existentes solo en los recuerdos de sus seres queridos y en los archivos de los desaparecidos. A finales de 1991, la guerra empezó a amainar. Demasiados capos habían sido arrestados, demasiados soldados habían muerto,
y los costos para ambas partes se habían vuelto demasiado altos. El clan Pinocena se desintegró de facto después de una serie de arrestos y asesinatos de sus figuras clave, y la coalición Pernaprano consolidó sus posiciones en gran parte del territorio de la provincia de Cosenza. Pero la calma en las calles no significaba que la justicia hubiera olvidado los crímenes. Los Carabinieri y la Fiscalía de Cosenza continuaron su minucioso trabajo de recopilación de pruebas contra los miembros de la coalición Pernaprano. La investigación sobre el homicidio de los hermanos Bartolomeo se llevó a cabo paralelamente a decenas de otros casos relacionados con la guerra de mafia. El punto de inflexión llegó a mediados de los años 90, cuando varios miembros de los clanes calabreses, arrestados por otras acusaciones, decidieron colaborar con los investigadores, convirtiéndose en pentiti, mafiosos arrepentidos. Sus testimonios comenzaron a desentrañar gradualmente la madeja de los crímenes cometidos en el periodo de 1989 a 1992. Uno de los pentiti clave, cuyo nombre permaneció bajo protección de testigos, brindó un testimonio detallado sobre los eventos del 5 de enero de 1991. Describió cómo se planeó el asesinato de los hermanos Bartolomeo, quienes participaron en la operación, dónde fueron enterrados los cuerpos y cómo en 1994 los restos fueron exhumados y disueltos en ácido. El nombre de Edgardo Greco surgió como uno de los ejecutores directos. Otro miembro arrepentido de la organización confirmó su implicación en el intento de asesinato de Emiliano Mosiaro, aportando detalles que no se podían conocer sin una participación directa o una estrecha cercanía a los hechos. Gradualmente, los investigadores recopilaron un expediente sobre Greco, que incluía testimonios, pruebas circunstanciales y confesiones de cómplices. A principios de los años 2000, la Fiscalía de Cosenza preparó una acusación contra decenas de miembros de la coalición Pernaprano, acusándolos de homicidios, intentos de asesinato, participación en asociación mafiosa y otros delitos graves. Edgardo Greco figuraba en las actas del proceso como imputado por 2 episodios: el homicidio de Stefano y Giuseppe Bartolomeo el 5 de enero de 1991 y el intento de asesinato de Emiliano Mosiaro en el mismo año. El proceso, que involucró a decenas de acusados y cientos de volúmenes de material, se prolongó durante varios años. En 2006, el tribunal dictó sentencia. Edgardo Greco fue condenado a cadena perpetua en ausencia, en rebeldía, ya que en el momento de la sentencia se desconocía su ubicación. El hecho es que Greco no esperó a que la justicia lo alcanzara. Ya entre finales de los años 90 y principios de los 2000, cuando se hizo evidente que las investigaciones se estrechaban y las detenciones de miembros de la coalición se volvían regulares, tomó la decisión de desaparecer. Según datos de Interpol y de los Carabinieri italianos, Greco fue detenido temporalmente a mediados de los 2000 bajo la acusación de participación en actividades mafiosas, pero luego fue liberado bajo fianza en espera de juicio debido a la falta de pruebas directas. Era una práctica estándar de la justicia italiana de la época: detenciones bajo sospecha, liberación antes del juicio, largas investigaciones. Greco aprovechó esta ventana de libertad y se fugó. Tras la condena en 2006, se emitió una orden de arresto internacional. El nombre y la fotografía de Edgardo Greco acabaron en la base de datos de Interpol, en la lista de los criminales más buscados de Italia. Se le buscó en Alemania, donde tradicionalmente se escondían muchos mafiosos calabreses, en España, en los Países Bajos, en Australia, en todos los lugares donde existían colonias de emigrantes calabreses y filiales de la 'Ndrangheta, pero las huellas de Greco se perdieron. El hombre que había pasado años en el mundo de la violencia y la muerte, que sabía cómo desaparecer, cómo vivir en la sombra, aplicó todas sus habilidades para disolverse. 16 años. Tanto duró la fuga de Edgardo Greco. 16 años durante los cuales la policía italiana lo buscó por toda Europa, recibió pistas falsas, verificó decenas de versiones. 16 años durante los cuales las familias de los hermanos Bartolomeo esperaron un mínimo de justicia, sabiendo que el asesino de sus parientes estaba libre, quizás viviendo una vida tranquila en algún lugar bajo un nombre falso. 16 años que convirtieron el caso Greco en uno de los símbolos de la escurridiza 'Ndrangheta, una organización cuyos miembros saben desaparecer mejor que cualquier otra mafia del mundo. Pero incluso los fugitivos más hábiles cometen errores. Incluso los criminales más cautelosos, tarde o temprano, dejan una huella.
Y en el caso de Edgardo Greco, esa huella fue su nueva vida en Francia. Una vida que había construido con la paciencia y la metodicidad de un asesino profesional, pero que finalmente lo llevó a la caída. Saint-Étienne, una ciudad industrial en el sureste de Francia con una población de aproximadamente 170.000 personas, situada en la región de Auvernia-Ródano-Alpes. Antaño fue un floreciente centro de extracción de carbón y metalurgia, pero a principios del siglo XXI se había transformado en una típica ciudad postindustrial con una alta tasa de desempleo y una significativa comunidad inmigrante. Fue allí, entre miles de emigrantes italianos que trabajaban en la hostelería, el comercio y los servicios, donde Edgardo Greco encontró su refugio. La elección fue estratégicamente motivada. Saint-Étienne estaba lo suficientemente lejos de la frontera italiana como para no llamar la atención, pero lo suficientemente cerca de la diáspora italiana como para poder mimetizarse entre sus compatriotas. Greco llegó a Francia, presumiblemente, entre 2006 y 2008, poco después de que se hiciera evidente que la justicia italiana se acercaba a su arresto. Utilizó documentos falsos a nombre de Paolo Dimitri, una identidad ficticia que le permitió vivir y trabajar legalmente en territorio francés. La creación de una leyenda creíble requería contactos, dinero y profesionalidad. La 'Ndrangheta poseía todo esto, una red de apoyo para fugitivos que incluía especialistas en documentos falsos, recursos financieros y contactos con las comunidades calabresas en toda Europa. Según las investigaciones hechas públicas tras su arresto, Greco recibió ayuda de miembros de la 'Ndrangheta que operaban en Francia, quienes le proporcionaron documentos, trabajo y apartamentos de seguridad en las primeras etapas. Paolo Dimitri empezó a trabajar en restaurantes italianos de Saint-Étienne como pizzero. Maestro en la preparación de pizza, era la profesión ideal para un hombre que huía de la justicia. Trabajar en pequeños restaurantes de gestión familiar, donde nadie hacía preguntas de más, donde el salario a menudo se pagaba en efectivo y los controles de documentos eran mínimos. Greco poseía las habilidades necesarias. La preparación de pizza forma parte de la identidad cultural italiana, y cualquier calabrés podía aprender este oficio. En pocos años cambió varios locales, construyendo gradualmente una reputación de buen trabajador, tranquilo, puntual, que no creaba problemas. A principios de los años 2010, Greco se había adaptado también a su nuevo rol que se atrevió a dar un paso audaz. Abrió su propia pizzería. El local era pequeño, dirigido a la clientela local. Ofrecía recetas tradicionales italianas a precios accesibles. Greco se comportaba como un empresario ejemplar. Pagaba impuestos, mantenía limpio el local, interactuaba con los clientes. En 2021 concedió una entrevista al periódico local Le Progrès, donde hablaba de su filosofía empresarial. Quiero ofrecer solo recetas regionales y caseras. La calidad de los ingredientes lo es todo. Esta entrevista, posteriormente citada por muchos medios internacionales tras su detención, se convirtió en el símbolo de la increíble audacia del mafioso fugitivo, que vivía a la luz del día. Concedía entrevistas a periodistas, gestionaba páginas en redes sociales y se sentía completamente seguro. La vida de Paolo Dimitri era una ficción cuidadosamente construida. No destacaba entre los miles de emigrantes italianos que trabajaban en la restauración en Francia. Hablaba francés con un marcado acento italiano, lo cual era natural. Interactuaba con otros inmigrantes italianos, asistía a eventos culturales italianos, veía partidos de fútbol en bares. Vecinos y clientes lo describían como una persona tranquila, algo reservada, que se mantenía al margen, pero siempre era cortés. Nadie sospechaba que detrás de la fachada del modesto pizzero se escondía un hombre condenado a cadena perpetua por asesinatos y disolución de cuerpos en ácido. Un elemento clave del éxito de Greco fue la observancia de un secretismo estricto. Evitaba contactos con miembros conocidos de la 'Ndrangheta, no regresaba a Italia, no se comunicaba directamente con sus familiares. Según las estimaciones de la policía francesa, recibía apoyo financiero de la organización a través de intermediarios, pero estos lazos estaban tan cuidadosamente camuflados que rastrearlos era prácticamente imposible. Las estadísticas muestran que Francia ha servido durante décadas como refugio para mafiosos italianos. Según datos de Europol para 2020, en territorio francés se escondían aproximadamente entre 50 y 70 miembros buscados de organizaciones mafiosas italianas, muchos de los cuales han vivido durante décadas bajo nombres falsos, trabajado en el sector legal y parecían ciudadanos respetuosos de la ley.
Greco vivió en Saint-Étienne por más de 15 años. 15 años de vida normal, en la que no había lugar para la violencia y los homicidios. Preparaba pizza, atendía a los clientes, pagaba sus facturas, quizás incluso se permitía soñar que el pasado había quedado atrás. Pero el pasado nunca queda atrás para personas como él. En 2019, los carabinieri italianos recibieron información que reavivó el caso de Edgardo Greco. En el marco de una operación antimafia más amplia contra la 'Ndrangheta, los investigadores identificaron una red de apoyo a fugitivos mafiosos que operaba entre Italia y Francia. Interceptaciones telefónicas, análisis de flujos financieros y el testimonio de un nuevo pentito indicaban que varios miembros buscados de los clanes calabreses se escondían en Francia bajo nombres falsos, trabajando en el sector de la restauración y el comercio. El nombre de Greco surgió en relación con la región de Auvernia-Ródano-Alpes, donde, según los informantes, podría estar escondido. La investigación requirió la coordinación entre diferentes agencias y países. Los carabinieri italianos del ROS, Raggruppamento Operativo Speciale, que se ocupa de la lucha contra el crimen organizado, se pusieron en contacto con la policía francesa y la Interpol. Se creó un grupo de trabajo conjunto cuya tarea era identificar y arrestar a los fugitivos italianos en territorio francés. El trabajo fue lento y metódico. Verificación de bases de datos de servicios de inmigración, análisis de registros de empleo en el sector de la restauración, rastreo de las diásporas italianas en las grandes ciudades. Se estima que solo en la región de Auvernia-Ródano-Alpes trabajaban aproximadamente entre 2.000 y 3.000 italianos en el sector de la restauración, y cualquiera de ellos podría haber sido teóricamente un criminal fugitivo. El punto de inflexión llegó entre finales de 2022 y principios de 2023. Los investigadores redujeron el círculo de sospechosos a unas pocas personas que trabajaban como pizzeros en Saint-Étienne. Uno de ellos era Paolo Dimitri, propietario de una pequeña pizzería, cuya biografía parecía impecable, pero que, tras un examen más detenido, revelaba extrañezas. Los documentos estaban en orden, pero la huella digital era mínima, ausencia de actividad en redes sociales hasta cierto punto, historial extremadamente limitado de operaciones bancarias, ausencia de registros de residencia anterior en Italia. Estas eran señales de alarma para investigadores experimentados que saben que los fugitivos profesionales crean leyendas que parecen plausibles a primera vista, pero se desmoronan con una verificación detallada. En febrero de 2023, la policía italiana envió a Francia un equipo de especialistas para la identificación final del sospechoso. Realizaron una vigilancia discreta de Dimitri, tomaron fotografías, recolectaron muestras para un posible análisis de ADN, si se podía obtener de manera discreta. Estos materiales fueron luego enviados a las bases de datos de la policía italiana, donde, con la ayuda de programas de reconocimiento facial y comparación con fotografías de archivo de Edgardo Greco de los años 90 y 2000, se estableció una alta probabilidad de correspondencia. El hombre había envejecido. Quizás había cambiado de peinado, usaba gafas. Pero los rasgos faciales, las particularidades de la estructura de las orejas y otros parámetros biométricos coincidían. Paolo Dimitri era Edgardo Greco. El 2 de febrero de 2023, a primera hora de la mañana, la policía francesa llevó a cabo la operación de detención. Greco fue arrestado en su pizzería de Saint-Étienne sin oponer resistencia. Tenía 63 años y había pasado casi la mitad de su vida adulta huyendo. Según las declaraciones oficiales de la policía francesa y de los carabinieri italianos, el arresto se produjo tranquilamente. Greco no intentó escapar, no opuso resistencia, se limitó a escuchar las acusaciones en silencio. Quizás comprendía que el juego había terminado. Quizás estaba cansado del constante miedo a ser descubierto. Quizás simplemente no esperaba ser encontrado después de tantos años de éxito en la clandestinidad. El arresto de Greco ocurrió en un periodo simbólico para las fuerzas del orden italianas. Solo 2 semanas antes, el 16 de enero de 2023, se había puesto fin a una cacería de 30 años de Matteo Messina Denaro, el capo más buscado de la Cosa Nostra siciliana, quien se escondía desde 1993 y había sido capturado en una clínica privada de Palermo. 2 arrestos de alto perfil en el lapso de un mes fueron un triunfo para los servicios especiales italianos y demostraron que incluso los mafiosos más escurridizos no pueden esconderse para siempre. El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, en una declaración oficial del 3 de febrero de 2023,
Calificó el arresto de Greco como otro éxito en la lucha contra el crimen organizado y subrayó la importancia de la cooperación internacional en la captura de mafiosos fugitivos. Después de la detención, comenzó el procedimiento legal de extradición. Greco fue trasladado al centro de detención de Saint-Étienne, donde fue retenido en espera de la decisión del tribunal francés sobre su extradición a Italia. La defensa intentó impugnar la extradición, haciendo referencia a la edad del acusado, a su integración en la sociedad francesa y a la antigüedad de los crímenes, pero estos argumentos no surtieron efecto. El 27 de abril de 2023, el Tribunal de Apelación de Lyon aprobó oficialmente la extradición de Edgardo Greco a Italia para el cumplimiento de la condena a cadena perpetua dictada por el Tribunal de Cosenza en 2006. La decisión fue definitiva y no estuvo sujeta a ulterior recurso. La fuga de 16 años había terminado. El hombre que mataba con barras de hierro, disolvía cuerpos en ácido y vivía a plena luz del día bajo un nombre falso, finalmente fue entregado a la justicia. Pero su historia es solo un pequeño episodio en la grandiosa saga de la 'Ndrangheta, una organización que hoy es más fuerte que nunca. Mientras Edgardo Greco esperaba la extradición en la celda del centro de detención de Saint-Étienne, la 'Ndrangheta continuaba su actividad en todos los continentes, confirmando su estatus como la organización mafiosa más poderosa no solo de Italia, sino del mundo entero. Los datos de Europol, Interpol y de la Dirección de Investigación Antimafia Italiana para los años 2023 a 2024 dibujan el retrato de un imperio criminal cuyas dimensiones superan todo lo que la Cosa Nostra siciliana o la Camorra napolitana hayan creado jamás. Según las estimaciones de los expertos, la 'Ndrangheta controla aproximadamente el 80% del mercado europeo de la cocaína, lo que la convierte en el mayor importador de droga sudamericana en el continente. El volumen de negocios anual de la organización se estima en unos 60.000 millones de dólares, una suma comparable al Producto Interno Bruto de pequeños estados europeos. La geografía de la influencia de la 'Ndrangheta se extiende mucho más allá de Calabria. En Alemania, los clanes calabreses controlan una parte significativa del tráfico de drogas a través de los puertos de Hamburgo y Bremen. Lavan dinero a través de restaurantes, empresas constructoras e inversiones inmobiliarias. En mayo de 2023, la policía alemana llevó a cabo una operación coordinada con sus colegas italianos, a raíz de la cual fueron arrestados unos 30 miembros de la 'Ndrangheta que operaban en Renania del Norte-Westfalia y Baden-Württemberg. La operación reveló una red de más de 50 empresas utilizadas para el lavado de los ingresos de la droga. En los Países Bajos, donde el puerto de Rotterdam sirve como principal puerta de entrada para la cocaína procedente de América del Sur en Europa, las ndrine calabresas han establecido fuertes lazos con los carteles colombianos y las organizaciones mexicanas. España, con su cercanía al norte de África y las rutas marítimas directas desde América Latina, se ha convertido en un nodo de tránsito clave. Los clanes calabreses operan en Barcelona, Madrid, en la Costa del Sol. Australia sigue siendo uno de los mercados más lucrativos para la 'Ndrangheta. La diáspora calabresa, que cuenta con decenas de miles de personas, ha creado un entorno ideal para la actividad de la organización. En los años 2019 a 2020, la policía australiana llevó a cabo la operación Ironside, durante la cual fueron arrestados varios miembros de los clanes calabreses que controlaban la importación de cocaína y metanfetaminas en el país. Se descubrió que la 'Ndrangheta utilizaba empresas legales de importación de productos alimenticios, muebles y equipos industriales para el contrabando de droga en contenedores. En Canadá, especialmente en el área de la Gran Toronto, las familias calabresas controlan contratos de construcción, redes de lavado de dinero y parte del mercado de las drogas, trabajando en estrecha coordinación con los grupos criminales locales. Pero el verdadero centro de poder de la 'Ndrangheta sigue siendo Calabria, en particular el pequeño pueblo de San Luca, con una población de menos de 4.000 personas, situado en las montañas de Aspromonte. Es allí, en esta aldea remota, donde se encuentra el centro espiritual de la organización, el lugar donde se reúne el Crimine, el órgano de coordinación supremo de la 'Ndrangheta, cuya existencia las fuerzas del orden italianas descubrieron solo en 2010. La operación Crimine, llevada a cabo en julio de 2010, fue un punto de inflexión en la comprensión de la estructura de la organización. Se arrestó a 305 personas en toda Italia y en el extranjero. Se confiscaron bienes por más de 300 millones de euros y, sobre todo,
La investigación tuvo acceso a documentos internos que mostraban que la Ndrangheta no es una federación libre de clanes independientes, sino una estructura unificada con un liderazgo central y una jerarquía clara. Las operaciones de mayo de 2023 continuaron la ofensiva contra la organización. En Italia fueron arrestados 107 miembros de diversas Ndrine, en Alemania otros 30, se incautaron cocaína por un valor total de aproximadamente 150 millones de euros y se confiscaron inmuebles, automóviles y dinero en efectivo por 80 millones. Estas cifras son impresionantes, pero apenas arañan la superficie de un imperio cuyos tentáculos han penetrado en todos los sectores de la economía. La Ndrangheta no solo controla las drogas, su influencia se extiende a la construcción, la gestión de residuos, el juego, los contratos públicos. En Calabria es prácticamente imposible hacer negocios sin pagar el pizzo, y los políticos que desean ser elegidos se ven obligados a buscar el apoyo de los clanes locales. Tras su extradición a Italia en mayo de 2023, Edgardo Greco fue recluido en una prisión de máxima seguridad para cumplir su condena de cadena perpetua. Tiene 64 años y pasará el resto de su vida tras las rejas, un final típico para un mafioso de su generación. Pero su historia es más que la biografía de un solo criminal. Es una ilustración de la resiliencia de la Ndrangheta, una organización que ha resistido a decenas de operaciones de las fuerzas del orden, cientos de arrestos, la confiscación de miles de millones de dólares en activos, y no solo ha sobrevivido, sino que se ha fortalecido. La razón de esta resiliencia es simple: los lazos de sangre. Mientras existan familias calabresas que transmitan las tradiciones de padre a hijo, mientras la omertá mantenga su fuerza, la Ndrangheta existirá. La historia de Edgardo Greco es un espejo en el que se refleja la saga secular de la mafia calabresa. Desde las prisiones del siglo XIX hasta la pizzería de Saint-Étienne, desde las barras de hierro en las manos del asesino hasta la masa de pizza en las manos del fugitivo, desde las sangrientas calles de Cosenza hasta la tranquila vida bajo un nombre falso, todos son eslabones de la misma cadena, una cadena que une el pasado con el presente, la violencia con la cotidianidad, Calabria con el mundo. Y esta cadena aún no se ha roto. Si esta historia les ha hecho reflexionar sobre cómo la criminalidad organizada penetra en los lugares más comunes, sobre cómo los asesinos viven entre nosotros bajo las máscaras de ciudadanos respetuosos de la ley, sobre cómo la Ndrangheta ha construido un imperio que supera a todas las mafias de la historia, denle me gusta a este contenido. Compártanlo para que otros puedan conocer la verdad sobre la organización criminal más poderosa y escurridiza de los tiempos modernos. Suscríbanse al canal para no perderse nuevas historias sobre personas y estructuras que han cambiado el mundo, sobre crímenes que quedan impunes y sobre una justicia que, aunque tarde, siempre alcanza a los culpables. Porque la historia de la Ndrangheta aún no ha terminado. Continúa justo ahora.